En efecto, comienza el tema de la semana, prensa incluida, porque hay mucho que decir acerca de lo que publican nuestros diarios hoy. Tendremos este momento un poquito más adelante, pero sí voy a hacer la entrevista porque recibo con mucho gusto en cada jornada de lunes a Lázaro Manuel Alonso. El gusto es todo mío, sobre todo cuando tengo la oportunidad de compartir con usted en este espacio. Como decía Andy, el tema de la semana, que voy a aprovechar, Andy, para que se quede con nosotros porque estaremos hablando de un fenómeno hoy, Raúl, que tiene mucho que ver con nuestros hombres. Exactamente, un fenómeno, digamos, solapado, del que poco se habla realmente, pero que afecta a no pocas personas, no solamente en Cuba, sino también en todo el mundo, y me refiero al acoso. Así mismo. Que tiene múltiples manifestaciones, muchas aristas para su análisis, y lo estaremos haciendo desde diferentes ámbitos, y para muchas familias incluso y grupos laborales constituye esto un serio problema, aunque no se visualice como otros que podemos tener en la cotidianidad. Hoy nos vamos a acercar a este tema en particular, sobre todo porque incluso alcanza estos ribetes hasta en las nuevas tecnologías. Ciberacoso, sobre eso también conversaremos. Exactamente. Bueno, te voy a dejar con los detalles y yo regreso pronto con la prensa. Más tarde yo iré hasta su set principal. Cómo no, te espero. Muy buen día. En el silencio, en la complicidad del miedo, en el enfrentamiento pasivo y poco coherente a quienes lo practican, el acoso muchas veces pasa inadvertido. Las anteriores son sus esencias y se manifiestan en diferentes ámbitos, en la calle, sobre todo de hombres hacia las mujeres, en piropos o halagos que rozan el irrespeto, en los centros laborales, en esencia de jefes hacia sus subordinados, en mecanismos turbios de sometimiento o en la amenaza. En la escuela, a través del bullying, en las redes con la persecución o molestia persistente. Tanto podríamos hablar del acoso porque, de alguna manera, a todos toca o al menos es cercana a la historia de un familiar o un amigo. Generan estas actitudes otras de poco valor, de escasa decisión, a poner fin al asunto por el temor a la pérdida o a la represión. Lo cierto es que el acoso genera una espiral tremenda de dudas, minimiza la autoestima, opaca la decisión individual y en no pocas personas se convierten en un serio problema psicológico. Y lo es más porque, según estudios, las personas no concientizan que son víctimas, se convierten en dominados por los acosadores y tardan o nunca buscan la ayuda desde las ciencias. Cuba no está distante de esas realidades. Más de una vez hemos hablado incluso en los medios de comunicación sobre manifestaciones públicas hacia las mujeres que trascienden el piropo y a veces hasta algunos se convierten en persecutores sexuales. Hemos alertado de otros que muestran y practican actos de autosatisfacción en público, cayendo detrás de las féminas, incluso cuando apenas son adolescentes. Y no debe apenarnos hablar de este asunto porque ofende a nuestra sociedad. Denigra a cuantos y cuantas pasan por lugares muy públicos y son asediados y asediadas por esas prácticas. Y no siempre se denuncia porque desde lo penal falta mucho para legislar contra los acosadores, que en tanto someten, generan el miedo y a veces terror, deben ser mirados desde la ley como perturbadores también de la tranquilidad ciudadana. Y en ese sentido nos fuimos a la calle, buscamos algunas opiniones sobre el acoso, sus diferentes manifestaciones. Esto fue lo que le contaron algunas personas a mi colega Georgina Aguiar. Bueno, yo pienso de ese tipo de manifestaciones que son cosas que pasan a veces por diferentes personas que están enfermas, que tienen algún tipo de patología, que no se han tratado y por ende de esto es que realizan ese tipo de actividades a otras personas sin darse cuenta que esto le afecta a la persona emocionalmente. Bueno, eso es una situación muy difícil y uno tiene que actuar, no tener miedo, hablar, informar a las autoridades, a su familia. Debe defenderse, uno debe respetarse a sí mismo porque si te callas eso, tu autoestima te baja. Eso depende, si es en los niños hay familias que son disfuncionales y sí existe, depende de la educación que tú le des al niño y en el trabajo depende también de las personas porque hay personas que son malas realmente y eso nace con la persona. A ver, sí, en estos tiempos se ha visto mucho más, incluso en la misma juventud. En la misma juventud se ha visto, no tanto en la juventud tampoco, solamente, pues soy joven también. Ya eso es una cosa que lo mismo una persona adulta, una persona joven, está un poco distorsionado. Y me gustaría que ver, porque yo he oído a mis padres, a personas mayores que han vivido otros tiempos, y comparo lo que me dicen con el tiempo de ahora, estamos a kilómetros. Y me gustaría que se rescatara eso.
¿Qué podemos hacer nosotros como ciudadanos que formamos parte de esta sociedad para lograr minimizar lo que tiene que ver con el acoso en nuestro entorno? Ser valientes, esa es la palabra, no tener miedo y decir, bueno, lo que tú no puedes perder es la vida. Y a veces hasta la vida se pierde por una causa digna, justa. Hay que ser valientes. Nos habíamos referido a algunas manifestaciones que tienen que ver con el acoso. Este era el caso, que nos comentaban algunos entrevistados de las mujeres cuando de alguna manera son víctimas del acoso por parte de los hombres. Pero en el escenario laboral también se manifiestan algunas muestras de acoso. Y nuestro amigo y colaborador Adán Iglesias, caricaturista, nos ha enviado la siguiente caricatura respecto al asunto que tratamos esta semana. La podemos ver, director, a toda pantalla, sobre todo porque muestra una de estas manifestaciones y que tiene que ver con las personas que tienen un cierto poder de decisión o quizás están al frente de alguna institución, alguna empresa, cuando desean obtener algún beneficio, en este caso de una mujer. Es la visión gráfica que tiene nuestro colaborador Adán Iglesias, caricaturista también del DDT, del periódico Juventud Rebelde. Y hablábamos de las mujeres y quiero insistir en este asunto porque cuando algunas féminas van caminando y algunas personas les gritan, y van más allá del piropo, cuando les miran y a veces no con toda la buena intención, se dice incluso que la desnudan con la mirada. Vamos a ver qué fue lo que le comentaron algunas personas, a mi colega Georgina Aguiar, sobre el asedio, el acoso hacia las mujeres. Cuando a veces vamos por la calle, las mujeres, y a lo mejor algún hombre nos dice algo más que un piropo, o sea, ya una expresión que puede ser agresiva, o nos miran de una forma agresiva. ¿Qué piensas de eso? ¿Eso es acoso también o no? Claro que es acoso. Un piropo es acoso, porque tú no debes meterte con una persona que no conozcas, ¿me entiendes? Hay una relación, una amistad o una novia que estás conociendo, tú la piropeas, pero en la calle no. Eso es acoso y está mal hecho. Bueno, eso no hay forma de erradicarlo, porque si no tendrías que estar fajada con el mundo, imagínate tú. No te puedo decir más nada. Se está viendo bastante en todos los ámbitos, en todos los aspectos. Y yo creo que eso debería cambiar, pero eso también va en la persona, va también en la crianza y creo que sí está pasando. Los hombres también pueden ser víctimas del acoso. Pueden ser víctimas de acoso. Cuando una mujer me está acosando y yo no quiero estar con ella, eso es acoso. En primera, no tienen educación, porque realmente un gesto de mala forma ya es desagradable. Para mí no eres persona, no existes. ¿Cuánto puede eso dañarnos a nosotros desde el punto de vista psicológico? Bueno, ya a esta edad, te voy a ser honesta, no me daña nada, pero las muchachas que vienen ahora, aunque tú no lo creas, sí se encuentran personas que le hacen ese tipo de situaciones. Así como no, yo voy y porque no es primera vez que yo he ido para el trabajo y tremendos carros de los buenos, de los que ya tú sabes, un chofer haciendo lo que no debe, y yo le he tocado y le he dicho, oye, como diciendo, hay niños, que si yo saco en defensa, o sea que yo soy así. ¿Y qué podemos hacer? Sabemos cuando somos víctimas del acoso qué hacer, a dónde acudir. Bueno, hay muchas maneras donde acudir, lo que pasa es que la gente está desinformada. Las personas aquí en este país están desinformadas, pero hay muchos centros que se pueden acudir que están en contra del maltrato con las mujeres. Los daños que eso nos puede hacer como persona, desde el punto de vista psicológico, ¿qué me puede decir usted en ese sentido? Bueno, eso es terrible. Desde el miedo, si tienes hijos, después la actitud que tomas de sobreprotección hacia tus hijos, hacia la sociedad, te vuelves una persona introvertida, con miedo, puedes llegar al suicidio. Nos llamaba muchísimo la atención aquella opinión de la señora que manifestaba de alguna manera haber sido testigo de muestras de asedio, quizás que pueden rozar el exhibicionismo público, y esta última entrevistada que hablaba sobre los daños que puede hacer el acoso. Acoso que se manifiesta también en otras esencias. Habíamos hablado de los niños, el bullying, la escuela, también en el escenario laboral, pero hay otros tipos de acoso, por ejemplo, hacia los discapacitados, hacia las personas no heterosexuales. De eso también hemos conversado en muchos de nuestros espacios. En fin, hay muchas aristas que comenzamos a abordar
desde este lunes, cuando estarán con nosotros especialistas en género también del Centro Oscar Arnulfo Romero, a propósito de una semana internacional de concientización contra el acoso, de la que Cuba también es parte. Si usted quiere participar con nosotros, puede escribirnos a través del correo eltema@ntv.icrt.cu. Se lo reitero, ya lo tiene en pantalla, eltema@ntv.icrt.cu. También puede opinar en nuestra cuenta en Twitter. Tenemos muchísimos impactos ya también en redes sociales. Allí somos @eltemacuba. Y si tiene un móvil, quiere gastar un poquitico de su saldo, escríbanos al 8888, se lo reitero, tome nota, lo tiene en pantalla, 8888, con el asunto El Tema, y ahí también puede hacernos llegar su criterio. Mi colega Raúl Isidrón está ya atento en redes sociales a los primeros impactos de esta mañana. Efectivamente, aunque gaste algunos centavos, creo que vale la pena comunicarse con nuestro equipo y dejar ahí entonces su criterio a propósito del tema de hoy, el acoso visto desde múltiples aristas, como bien decía Lázaro, y en todos los ámbitos se manifiesta de una u otra manera. No podemos generalizar, como siempre decimos, pero sí es un tema que debe ser visibilizado y abordado también a partir del criterio de especialistas que vamos a tener un poco más adelante aquí. Sobre todo, Raúl, cuando existe quizás una escasa conciencia del enfrentamiento al acoso, en esencia el que se produce desde los hombres hacia las mujeres, uno de los aspectos más denigrantes del acoso, cuando ya roza el irrespeto incluso. Exactamente, decía una de las encuestadas que había miedo a la hora de denunciar este tipo de práctica, y es justamente una de las variables que vamos a estar manejando en la jornada de hoy. O sea, ¿qué salida tiene este fenómeno? ¿Cómo reaccionar ante el acoso? ¿Dónde ir? ¿Qué hacer? ¿Cómo las mujeres, por ejemplo, en este caso, pueden denunciar a una persona determinada que le está acosando, ¿verdad? Entonces, todo esto lo vamos a estar abordando en esta jornada de lunes. Acoso aparte ahora. Qué bella está Irina Martínez. Y créanme que no es acoso, es solamente un piropo. Que además dicen muchas personas, Gándara nos decía, que el piropo un poco que se ha perdido, y entonces se va imponiendo un tanto la grosería, el mal gusto, la ofensa, ¿verdad?, hacia las mujeres, pero qué bueno recuperar esa manera de halagar a la mujer en la calle, ¿no? Como lo acabamos de hacer con nuestra presentadora de Noticias Culturales. Exactamente, nos vamos con ella, con Irina Martínez, Tiempo para la Cultura. Muy buenos días. Bueno, son las 7:26 y tengo en mi poder esta publicación para acercarnos al tema que hoy estamos analizando en el tema de la semana, y me refiero al acoso. Forma parte, Lázaro, de una campaña del Centro Oscar Arnulfo Romero, creo que es así. En la que se insertan otras instituciones también, participan varias instituciones de nuestra sociedad, y sobre todo tiene que ver con los temas de género, con la lucha hacia contra la violencia hacia las mujeres, y el acoso en ese sentido, el acoso callejero, que es donde estaremos hoy centrando la mirada, pues es una de las esencias de esta campaña. Así mismo, Evoluciona, así se llama la campaña, y de eso estaremos también conversando a propósito del tema de hoy, además de analizar el acoso en sus múltiples aristas. Así mismo. Te propongo que hoy lo veamos desde el punto de vista hacia las mujeres, hacia los hombres, lo que sucede en la calle, porque nos han escrito muchísimas personas. Por cierto, una de las preguntas que ya me están haciendo es que generalmente se visualiza el acoso que parte desde los hombres, y me preguntan, ¿las mujeres también hacen este tipo de prácticas? ¿Se puede catalogar como el acoso por parte de la mujer hacia el hombre también? Yo tengo varios videos que vamos a compartir en ese sentido, porque precisamente se ha hecho un experimento por el Centro Oscar Arnulfo Romero. Sobre eso estaremos hablando más adelante, porque te propongo entonces que veamos qué sucede en redes sociales, que nos han dicho los usuarios. Adelante entonces, yo te voy a dejar. Vamos a revisar nuestra cuenta @eltemacuba. Yanquier, un usuario que ha estado muy activo con respecto a este asunto, dice: el acoso sexual es una conducta no deseada de naturaleza sexual en el lugar de trabajo, escuela o comunidad, que hace que la persona se sienta ofendida, humillada o intimidada. Avanzamos, porque sigue opinando Yanquier. Dice: puede presentarse como chantaje, ambiente laboral hostil, comportamientos que se califican como acoso sexual pueden ser de naturaleza física, verbal, no verbal, afectando la integridad de las personas. Sigue diciendo este usuario, @PérezYanquier306. El acoso sexual tiene un impacto directo en la salud, con repercusiones psíquicas, reacciones relacionadas con el estrés como traumas emocionales, ansiedad, depresión, estados de nerviosismo, sentimientos de baja autoestima. Y dice más adelante: temor a hablar de lo ocurrido, temor a ser victimizada, temor a la crítica de los compañeros de trabajo, desconocimiento de derechos, temor a no encontrar medios probatorios, desconfianza y temor a la confidencialidad. Y avanzamos.
dice en esta otra parte de su Twitter, las familias deben estar alertas ante la presencia de comportamientos de sus hijos al contacto o a los acercamientos físicos, temor exagerado a un adulto, intentos de autoagredirse o autoalimentarse, bueno, es la palabra que utiliza, bajas calificaciones escolares, timidez exagerada. Avanzamos, también se ha comunicado con nosotros Jorge Luis León Delgado, dice, sería bueno que se tocara el tema del acoso laboral que sufren muchos trabajadores por parte de sus superiores. Ojo, esta es otra de las esencias también de este asunto. Y tenemos una última comunicación en @eltemacuba, esta que les propongo ver es de Glenda C. Bosa Ibarra con el usuario @Glenda Bosa, dice, acoso laboral, acoso virtual, acoso público, y se pregunta Glenda, ¿existe en Cuba alguna ley que proteja a las víctimas de estos hechos? ¿Contabilizan denuncias de estos tipos? ¿Existen datos? ¿Cómo y a qué instancia podemos denunciar? Recuerde que usted puede seguir opinando si prefiere redes sociales en nuestra cuenta en Twitter @eltemacuba, y si lo hace a través del correo electrónico a través de nuestra dirección eltema@ntv.icrt.cu. Voy a la calle antes de irme a sala de entrevistas porque Raúl hablaba de una de las esencias del acoso y tiene que ver el que ocurre desde las mujeres hacia los hombres. Lo hemos visto tradicionalmente en el sentido opuesto, o sea, los hombres asediando, acosando a las mujeres. El Centro Oscar Arnulfo Romero ha hecho una investigación, ha realizado una investigación que pudo documentar en imágenes. Una muchacha, actriz, salió a la calle a acosar a los hombres. Vamos a ver la primera parte de este video. ¿Qué sucedió cuando en un lugar del Vedado donde tradicionalmente son los hombres quienes acosan a las mujeres? ¿Qué sucedió cuando una muchacha hizo lo contrario? Vamos a ver el video. Chacha. Está súper lindo. El misterio de tus ojos ha turbado toda mi calma y hace nacer en mi alma una esperanza de amor. Tus ojos me fascinan, tu boquita divina. Quisiera yo besar, tú bien sabes lo mucho que te quiero. Niño, escúchame, mira, atiéndeme, está súper linda, de verdad. No, yo no quería saber la hora, yo lo que quería era hablar contigo, meterme contigo, porque estás divino. Niño, pero hazme caso, por favor. Niño. No, nada, que estás súper bello. Gracias. Qué lindo. Vamos a hacer algo, ven acá. Qué rico tú estás. Estás riquísimo. Mírate, déjame ver. ¿Y eso da? Párate bien. Yo quiero que me des boca a boca, de verdad. No, ahora la estoy trabajando. ¿Cómo que no? Si me falta el aire. Me está faltando el aire. Mira, escúchame. Algo de ti me está acabando dentro, me está envolviendo algo. Hay algo de ti me está arrimando al cielo, me está arrimando al cielo. El acoso te atrasa. Es mejor no vivir la experiencia. Llegó la era de la evolución, llegó la era de la explosión de amor. ¿Cuánto pudiéramos opinar? ¿Cuántos criterios en ese sentido? Yo les propongo que se queden en nuestra sintonía, porque más adelante les presentaré qué opinaron los muchachos que fueron acosados. Ahora sí me voy a sala de entrevistas. Es un placer que estén con nosotros dos personas que saben muchísimo sobre acoso en Cuba. Lisette Inver Milán, quien es especialista del Centro Oscar Arnulfo Romero. Gracias por estar con nosotros esta mañana. Y también está Larissa González Achón, una
colega suya, también especialista de ese propio centro. Y decíamos al inicio, cuando ustedes no estaban en el primer espacio del tema de la semana, que comenzaba hoy una semana que tiene que ver con el acoso callejero, de lucha contra el acoso callejero. Me gustaría saber por qué una semana dedicada a este tema y cómo se inserta Cuba en este asunto, para luego ir con la polémica sobre la que muchos nos han pedido los televidentes que abordemos esta mañana. Gracias por la invitación, y no sabemos mucho del tema. Somos mujeres y además trabajamos en este centro que se dedica a esto y hacemos el intento. Muchas gracias. Mira, desde los 2011 Perú lanzó esta iniciativa de los primeros 7 días de abril, dedicarlos a la lucha contra el acoso sexual callejero. Es una problemática mundial que no escapa a Cuba. Cuba se suma con la campaña Evoluciona, que lanza la Federación de Mujeres Cubanas y el Centro Oscar Arnulfo Romero, convocadas por la campaña Basta de Oxfam Internacional. Ahora, Larixa, se habla de acoso, de manifestaciones de acoso. Larixa, Liceo, ustedes lo han estudiado. Me gustaría primeramente, cuando ya entramos en la polémica, que nos refiriésemos a si en Cuba hay cultura de que la persona es acosada. O sea, las personas cuando son acosadas, sobre todo las mujeres, saben que están siendo víctimas de un proceso que quizás es denigrante. Hay cultura de la denuncia. Me gustaría que iniciáramos por ahí el debate. Bien, cultura de la denuncia y cultura del acoso, yo creo que se relacionan, pero no son la misma cosa, porque evidentemente unas y otros hemos sido acosados en alguna ocasión en nuestra vida. Sin embargo, eso no significa, más allá del menoscabo que hayamos tenido en nuestra integridad psicológica, desde una perspectiva incluso moral y social, cultura de la denuncia. O sea, habría que ver cuántas personas evidentemente hayan denunciado, porque lo primero que todo es el conocimiento, o sea, la cultura jurídica en función de este tipo de conducta, y lo otro es la seguridad en el proceso y en las instituciones, que tampoco se tiene. Lisette, tú eres graduada de Derecho, eres abogada, por lo tanto conoces un poco sobre este asunto, y nosotros decíamos al inicio, bueno, hay todavía pendientes desde nuestro Código Penal, desde nuestras leyes, para de alguna manera hacer frente a este asunto. Larixa, pero el Centro Oscar Arnulfo Romero, que ha estudiado este fenómeno, me gustaría que hablásemos de muestras, de manifestaciones del acoso callejero. Este video que publicamos tenía una de las esencias en las cercanías del Hospital Calixto García, acá en el Vedado capitalino, que es uno de los lugares donde mayores o más muestras de este tipo de acoso hacia las mujeres ocurren. Pero ¿qué otras muestras existen, digamos, en qué espacios? ¿Cuáles son los espacios más proclives a que esto se realice o que tengan lugares estas prácticas? Mira, Lázaro, si bien es cierto que esto es una forma de violencia sexual y que esta que vimos en el experimento social tiene que ver con los comentarios verbales, los tocamientos, hay otras formas como son el exhibicionismo, por ejemplo, el acecho constante, aunque a veces con una sola vez es considerado acoso, siempre que la persona, o las mujeres en este caso, porque somos las mayores víctimas del acoso, no lo deseemos, aun cuando sea un halago, aun cuando te digan la frase más hermosa, si tú no estás de acuerdo, si tú no quieres, si tú dices no, eso también es acoso. Y nuestra mesa hoy se ha llenado de mensajes de bien público que buscan esa concientización, digamos, en torno a un fenómeno que está presente, que no es un fenómeno exclusivo de las grandes ciudades. Este es un fenómeno que se estudia diferente hacia el interior, al interior de las comunidades rurales, pero en tanto está ahí y sigue quizás con mayor fuerza, solapado, porque sobre esas manifestaciones solapadas vamos a hablar más adelante. En tanto está ahí, debemos abordarlo. Nosotros hablamos incluso al inicio de otros asuntos que son un poco más delicados. Mira, hablabas de la cultura también del acoso, y me parece que hablar en términos de cultura, aun cuando esté arraigado en la cultura de las cubanas y de los cubanos y lo consideren natural, son prácticas de violencia de género que no siempre estamos identificadas con ellas, y por eso puede parecer que es natural y que es normal. Lisette, a mí me gustaría dejarte pensando, hay un delito en nuestro Código Penal que tiene que ver con el exhibicionismo público o algo parecido. No recuerdo bien cuál es el enunciado en esencia de este artículo, pero cómo pudiéramos también desde el Código Penal, te voy a dejar pensando en ese
en ese sentido, ¿cómo pudiéramos desde el Código Penal legislar, ahora que Cuba está actualizando todo su cuerpo legal en torno a la nueva Constitución que será proclamada en pocos días, el 10 de abril? ¿Cómo legislar entonces también para una mayor cultura de enfrentamiento al acoso? Te dejo pensando en eso porque nos vamos a la calle. Les había dicho que teníamos el video de qué opinaron los muchachos que fueron acosados, que fueron asediados, cuando supieron que eran parte de un experimento, de un estudio que se estaba realizando. Vamos a ver qué fue lo que le contaron al centro Oscar Arnulfo Romero cuando parte de sus investigadores y también un destacado realizador de audiovisuales de nuestro país les preguntó. Esto fue lo que le contaron. Me dio un poco de vergüenza moral ver a una muchacha joven, bonita, o sea, ¿cómo decir? Regalándose, ¿no? De que mira, para salir contigo, porque es muy raro, realmente. Me quedé en blanco, porque no la conozco y vino así de pronto, sí, me asustó el número ese, me quedé. Hasta me asustó, pensé que era una muchacha que tenía este problema, pero bueno, ya que la vi de cerca, ya más o menos la distinguí por su característica y me pareció normal. Me asusté. ¿Por qué? Porque nunca he visto una muchacha irse así de esa manera. Si oye papi, que te quiero, que mira, que tú me gusta, que estás rico, que sí. ¿Y me entiendes? Porque no es normal que una mujer agoce a un hombre a la calle, ¿me entiendes? Normalmente es porque o está por interés de dinero o con pocas veces es porque a uno le gusta, ¿me entiendes? Yo pensaba que estaba loca. Esa fue la impresión que me dio. Porque ya yo te digo, el hombre siempre es el que acosa a la mujer, no la mujer al hombre. Me sentí asustado, no, a ver, nervioso porque primera vez que me pasa esto así y de repente, no, qué rico tú estás, no sé qué más, andaba con mi amigo se fue. Una mujer acosándote, no sé, se ve raro, lo sentí raro. Con todos estos cambios que están surgiendo, no me extraña de que ya se vea normal que la mujer también se proyecte según como piensa, ¿no? Creo que es un derecho que también ella tiene. Me sentí agredido realmente porque la forma en que lo dijo y las palabras que usó no eran las correctas. ¿Ya? No, es que contra el acoso no hay nada correcto. Todo es desagradable y todo va en contra de la integridad de la persona. Este fue un experimento y era el caso de escasos hombres. Imagínense cuando todo eso es hacia las mujeres. Me gustaría entonces, Lisset, que sí hablásemos de lo penal, del enfrentamiento. Hoy, ¿qué es lo que está escrito? ¿Cómo pudiéramos también, desde ese cuerpo legal tan importante como es el Código Penal, reforzar el enfrentamiento hacia estas manifestaciones de acoso? Bien, mira, yo creo que primero que todo no le daría toda la responsabilidad al Código Penal, porque en primer lugar, como bien comentabas al principio, estamos en un momento procesalmente ideal para justificar y fundamentar la actualización y el perfeccionamiento de todo el marco legislativo en nuestro país en función del acoso como forma de violencia. Y muy bien salió en tus redes el tema de que hay varios ámbitos para acosar, dígase el público, el privado, la familia, el entorno laboral. Entonces, en ese sentido, yo lo protegiera indistintamente en más de una norma, o sea, yo trascendiera el Código Penal, porque por ejemplo, el artículo, o sea, la Constitución favorece y protege aún más a la mujer y también trata sobre el tema de la violencia de género y evidentemente el acoso es una forma de violencia. Entonces, si la Constitución nos da ese pie, pues entonces ya yo, más allá del Código Penal, también lo incluyera como la conducta que no debe ser en ninguno de los ámbitos y pusiera, por ejemplo, la norma sobre contravenciones, otros delitos tal vez asociados específicamente al acoso, porque devenido de esto, entonces tendríamos que hacer una campaña en función de informar a mujeres y hombres en función del acoso, cuáles son las conductas que tipifican el acoso y las medidas a hacer en cada caso. Y bueno, el Código Penal evidentemente es hoy, digamos, la herramienta que tenemos en función de la denuncia y el tratamiento de este tipo de conductas que pudiera ser, tú mencionabas el exhibicionismo, pero pudiera ser otras, irse por calificar otros hechos, porque estamos ante una conducta que pudiera ser en público, pero ¿qué pasa cuando es en privado o a través de las redes sociales? Que también es otra de las... El ciberacoso, que es otra de las maneras también de acosar y que evidentemente, como bien decía una de las personas que opinaron, siempre queda en qué pruebas tengo, me quedo un poco
desprotegido legalmente hablando. Yo voy a poner punto final a este primer momento de intercambio. Le voy a pedir a nuestra realizadora de efectos visuales, Yaima Barcás, que nos busque otra vez, que nos tenga localizada la caricatura que nos ha enviado el buen amigo Adán, que habla sobre estas manifestaciones, Raúl, de acoso en el escenario laboral. Pero aquí, en esta caricatura, no solo el acoso, digamos, cuando el jefe quiere lograr algo, digamos, que puede estar turbio, es que el jefe que está acariciando, pudiéramos quitar incluso la gráfica, nuestra directora lo permite, para que se viera, está aparentemente buscando, intentando lograr algo con esta subordinada. Y mucho se habla, Raúl, incluso de las relaciones entre los jefes y las secretarias, ¿no? Es otro de los temas quizás un poco más polémicos que está ahí presente. No es una práctica exclusiva de nuestra sociedad, es un fenómeno internacional, por decirlo de alguna manera. Y este jefe le está diciendo que si no le acepta la invitación, habrá problema entonces con las evaluaciones que estarán cerca. Y es que el acoso está presente en múltiples escenarios de nuestra vida cotidiana. Lo importante en este asunto es identificar cuándo la persona está siendo acosada y sobre todo una pregunta que nos hacíamos al comienzo de nuestro diálogo y es cómo obrar en este sentido. ¿Qué hacer? ¿Qué puede hacer la persona acosada para denunciar, para decir esta persona me está acosando y denunciar al acosador? ¿A dónde ir? ¿Dónde dirigirnos? ¿Existe en nuestro país alguna institución, leyes que respaldan a las personas que están siendo acosadas? ¿Cómo denunciar esto? ¿Cómo acusar? Sobre eso estaremos preguntándole a nuestras invitadas más adelante. Te voy a dejar, sé que tienes otras informaciones, también tenemos el buen comentario internacional siempre en cada mañana de lunes. Yo me voy a preparar algunos Twitter, algunos correos también. Por cierto, ya tengo muchas interrogantes por acá en las redes sociales. Voy a regresar más tarde, pasadas las 8 de la mañana, para seguir poniendo el debate público en redes sociales, también el que nos envíen a través de nuestra cuenta de correo electrónico. Por supuesto, las opiniones de nuestras invitadas se prestigia hoy el tema de la semana con su presencia. Cómo no, un tema que no es tan visualizado en los medios de comunicación y que por suerte acercamos nuestra agenda a esa agenda pública, a los temas que a usted le interesan. Regreso más tarde. Cómo no, con placer. Ocho de la mañana con 6 minutos y regresamos al tema de hoy en análisis, el acoso. Así mismo, hemos recibido muchísimas comunicaciones a través de las diferentes vías que tenemos siempre a disposición de nuestros televidentes. Yo te propongo que de inmediato vayamos ya al Twitter. Exactamente. Vamos a ver algunos impactos que hemos recibido en nuestra cuenta @eltemacuba. Dice Junieski, el acoso es algo que todos podemos estar expuestos, pero que por desconocimiento de la ley no se sabe a qué instancia u órgano acudir. Todos los acosos están tipificados en algún código, decreto o ley. Parece que se está preguntando Junieski si eso es lo que ocurre. Es una de las dudas que tenían muchos televidentes, por eso nos escribieron también en redes sociales. Vamos a avanzar. ver el próximo. Tenemos otro. Ernesto P. Casabella dice, por ejemplo, hace poco al pasar por la escuela primaria de mi barrio, un padre le dijo a una maestra, tus ojos son el sol que hay, van a pintar los niños en tu clase. Que hoy, al parecer es que hoy. Claro, sí. Elegante verdad. Bueno, es un piropo o algo así que bien pudiera parecer agradable, de acuerdo también en el tono, la intensidad con que se le diga a la maestra, sobre todo si estamos en presencia o en el escenario de un centro educacional. Y hay que tener mucho cuidado con esto porque, como siempre decimos, la familia es fundamental en la ejemplaridad, en el ejemplo que se le muestra a los niños y estamos en un ambiente escolar. Así que hay que tener mucho cuidado con eso. Vamos a revisar un último Twitter. Este que les muestro es de Julita y dice, como siempre, un interesante tema, dice, agradecemos esa opinión. Dice Julita, sería bueno profundizar en cómo se manifiesta en centros escolares. Está cogiendo fuerza y es preocupante. Debemos enfrentar entre todos, padres, maestros, alumnos, y los vecinos. Bueno, fundamental que todas las instancias pues se unan para combatir este tema, el acoso, sea el escenario que sea, sea en la escuela, sea en el centro de trabajo, sea en nuestros barrios y comunidades, sea a nivel social, sea a nivel de instituciones. Yo creo que es un tema al que hay que prestar atención, por eso lo hemos traído aquí. Vamos entonces a la calle. Adelante. Vamos a buscar la segunda parte del video que les presenté hace un instante sobre qué opinaban las personas, los hombres que fueron acosados, que fueron asediados por esta muchacha como parte del experimento que realizó el Centro Oscar Arnulfo Romero. Ahora su realizador, también parte del grupo que estuvo participando, opina sobre este fenómeno
que no siempre se ve desde la mujer hacia el hombre, que quizás ocurre en nuestra sociedad con menor frecuencia, pero vamos a ver qué piensan los realizadores, el grupo que participó y también algunas de las personas en asediadas. esto de con menos frecuencia puede ser también menos visibilizado. Y si uno es público porque sale en la televisión ni hablar. Exactamente, vamos a ver. Vamos a la calle entonces. Me dio un poco de vergüenza moral ver a una muchacha joven, bonita, o sea, ¿cómo decir? Regalándose, ¿no? De que mira, para salir contigo, porque es muy raro, realmente. Me quedé en blanco, porque no la conozco y vino así de pronto, sí, me asustó el número ese, me quedé. Hasta me asustó, pensé que era una muchacha que tenía este problema, pero bueno, ya que la vi de cerca, ya más o menos la distinguí por su característica y me pareció normal. Me asusté. ¿Por qué? Porque nunca he visto una muchacha irse así de esa manera. Si oye papi, que te quiero, que mira, que tú me gustas, que estás rico, que sí. ¿Sí me entiendes? Porque no es normal que una mujer agoce a un hombre a la calle, ¿me entiendes? Normalmente es porque o está por interés de dinero o con pocas veces es porque a uno le gusta, ¿me entiendes? Yo pensaba que estaba loca. Esa fue la impresión que me dio. Porque ya yo te digo, el hombre siempre es el que acosa a la mujer, no la mujer al hombre. Me sentí asustado, no, a ver, nervioso porque primera vez que me pasa esto así y de repente, no, qué rico tú estás, no sé qué más, andaba con mi amigo. Mi amiga se fue. Una mujer acosándote, no sé, se ve raro, lo sentí raro. Con todos estos cambios que están surgiendo, no me extraña de que ya se vea normal que la mujer también se proyecte según como piensa, ¿no? Creo que es un derecho que también ella tiene. Me sentí agredido realmente porque la forma en que lo dijo y las palabras que usó no eran las correctas. ¿Ya? No, es que contra el acoso no hay nada correcto. Todo es desagradable y todo va en contra de la integridad de la persona. Este era el mismo video que les presentábamos hace unos minutos, no obstante, esta segunda parte que al parecer no colocamos bien en nuestros servidores y se la vamos a mostrar el próximo jueves cuando estemos con la segunda parte del debate. Se los prometo y en el primer segmento del tema de la semana, el próximo jueves, vamos a colocar este video. Vamos a revisar qué han dicho algunos televidentes en nuestra cuenta, el tema @ntv.icrt.cu, en nuestro correo electrónico. Dice Yuri Sander, pienso que el acoso psicológicamente puede dañar mucho a las personas y con consecuencias severas. Pienso que en Cuba no hay la suficiente cultura jurídica como para la denuncia y las mujeres, que son las mayores afectadas, en ocasiones carecen de tiempo para acercarse a un centro de orientación, dice este televidente. Y agrega, un hombre juicioso será dueño de su mente, un loco será su esclavo. Y dice Gretchen, el acoso laboral rebasa el marco sexual. El mundialmente conocido moving, parece que es la expresión que se le conoce internacional, o acoso laboral, tiene como esencial o como esencia minar la moral del trabajador respecto al desempeño laboral. Es más frecuente de jefes a subordinados y entre compañeros, pero también puede ser inverso, contra los jefes, dice Gretchen. En Cuba es más frecuente de lo que se piensa y no hay normas que lo condenen en ningún ámbito. Y voy a concluir con la opinión de Osmel Rivero y la voy a leer directamente mirando a cámara. Dice Osmel, masculinizar el fenómeno del acoso es un error. Es cierto que los hombres solemos mirar a las mujeres lascivamente, pero en estos tiempos las mujeres se visten como si Cuba fuese una playa y no solo las mujeres, sino niñas y adolescentes muestran sus incipientes encantos de mujer en cualquier lugar sin ningún pudor. Bueno, Osmel Rivero desconoce que en tanto es libre de vestirse como uno desee, siempre y cuando no falte a la ética o a la moral. Al parecer él desconoce eso. Pero sigue diciendo, aún así es cierto que no hay derecho a mirarlas y piropearlas. Qué bueno que reflexiona en ese sentido. Pero dice Osmel, el diablo habita en todos y evidentemente se visten de esas maneras para sentirse admiradas. Bueno, el diablo habita en las mentes de las personas, al parecer en esta. Es un fenómeno que me gusta llamarlo, parafraseando un título de García Márquez, de los chores y otros, y me voy a permitir omitir la palabra, porque es una palabra vulgar
al menos así lo vemos nosotros, de cualquier manera el problema no está en los chores, está en las mentes de las personas, consideramos nosotros, amigo Osmel Rivero. ¿Y cuánto, Lisette, Larixa, cuánto todavía de prejuicio y cuánto de justificativo es el acoso? ¿Sí? Yo sé que las ha motivado mucho el correo de Osmel. Vamos con Larixa. Este tipo de opiniones, ¿cuán perjudiciales pueden ser? Estas opiniones, por supuesto, son el resultado de un patriarcado histórico que está en las mentes de la mayoría de las personas y en todas las sociedades. Es claro decir que en los imaginarios sociales pervive los privilegios de los hombres sobre el control de los cuerpos de las mujeres. Y nuestros cuerpos son nuestros y tenemos el derecho de hacer con nuestros cuerpos lo que nosotros querramos y ninguna persona tiene derecho a vulnerarlo, a ser intrusivo. Lo otro que quería comentar es que si bien es cierto que puede existir, no tengo datos, no tengo investigaciones, acoso de mujeres hacia hombres, la violencia de género y la violencia sexual documentada históricamente es mayoritaria de los hombres hacia las mujeres. O sea, sería un error decir que masculinizar el fenómeno está mal, porque la vida, la historia de la humanidad está cargada de violencias hacia las mujeres, aunque también algunos hombres han sido víctimas de este tipo de violencia. Yo sé que quizás, Lisette, tú no has sido, o puede que sí, por tu práctica desde el derecho, estoy pensando quizás en una muestra superior del acoso que ha llevado a otro tipo de conductas, por ejemplo, la violación, que sí es un delito. ¿Cuánto tendría en cuenta un tribunal que una persona que sea, digamos, la persona que ha violado, ha violentado a una muchacha, diga que porque tenía un short corto, ¿verdad? Mira, yo creo que aquí hay que dejar claro que yo tengo el derecho a mostrar mi identidad como yo lo deseo. Tú comentabas algo, que la ética y la moral, habría que ver qué es ética y qué es moral, ¿no? Porque la víctima nunca tiene la culpa. Y justamente veníamos con el chofer hablando sobre ese tema. O sea, el chor no tiene la culpa como no tiene la culpa el sostén o no. Yo creo en ese sentido que más allá de una norma hay que evidentemente hacer mucho en función de la modificación de la conciencia social y en desmontar aquello que justificamos y naturalizamos desde una perspectiva o un enfoque cultural. Y creo que pasa por ahí. Las incipientes muestras de su belleza o no hacen a una mujer, o más allá, a una persona, la víctima idónea para una persona que evidentemente desde su subjetividad mostró ambigüedad en considerar lo bueno y lo malo. Pero yo quiero salir de ese señor y aclarar algo sobre el acoso en el ámbito laboral. Sí, evidentemente, en el entorno laboral el acoso puede ser con requerimientos sexuales o por razón del sexo y también puede ser psicológico. No necesariamente la persona tiene que tener pretensiones sexuales con esta persona. Pero ante la pregunta de qué hacer, qué tenemos, la buena noticia es que también gracias a la fundamentación que hizo en su momento la diputada Mariela Castro Espín, directora del Centro Nacional de Educación Sexual, en el actual Código de Trabajo, el empleador tiene la obligación de velar por la integridad física, moral y psicológica de sus trabajadores. Y entonces estamos nosotros, los juristas, tenemos el reto de interpretar la norma en función de justificar o fundamentar cuándo se menoscaba la integridad física, moral o psicológica de un trabajador. Y creo que es el primer avance que tenemos legislativamente, por supuesto previo a nuestra Constitución, en función de la violencia y el acoso. Y ojo, nadie está diciendo que no se diga un piropo, que no se halague la belleza femenina. O masculina. Yo tengo el derecho, yo tengo libertad de expresión y te puedo decir qué lindo eres. Y yo se lo agradezco muchísimo y le soy recíproco, usted también es muy bella y también su compañera. Dejándola al agua aparte, vamos a la calle entonces. ¿Qué piensan algunos cubanos y cubanas sobre el ciberacoso? Otra manifestación del acoso que tiene que ver con el celular, el internet que está en el celular, con la PC, con la laptop, nuestros adolescentes que hoy muchos padres permiten que estén, digamos, con un servicio de internet por datos móviles en su teléfono o que entren a Facebook, que entren a redes sociales, que vean videos en YouTube. Vamos a ver qué piensan algunas personas sobre el ciberacoso y sobre eso estaremos comentando más adelante. ¿Cuáles son los distintos tipos de acoso que conoces, que existen? Acoso a las mujeres, a los mismos hombres en la calle, verbalmente. Físicamente también existe, pero no lo he visto mucho. Acoso en la misma casa puede ser también que pase a algún familiar tuyo.
Y cuando a veces vemos ese tipo de situación, o sea, alguien que acosa a otro, y sin embargo nosotros tenemos un comportamiento pasivo, una actitud pasiva y no hacemos nada por defender a esa persona que está siendo víctima. Porque tenemos miedo a perder lo mismo. Hay que ser muy valiente, o hay que dejar el lugar, o hay que tomar una decisión. Por ejemplo, si tú haces así, dejas el trabajo, pierdes la estabilidad laboral, tienes familia. Entonces, si tú te enfrentas a esa situación, viene el director, el esto, el otro, todo eso, y aunque tengas la razón, ocurre eso. Vamos por la calle, a veces las mujeres, y podemos ser víctimas también del acoso porque Sí. a lo mejor nos dicen algo más que un piropo. Sí, caemos en la falta de respeto, exactamente. Eso no es nada agradable, porque a veces soy hombre y me pongo el lugar de las mujeres. Y si, como decimos, venimos de una mujer, y el respeto debe existir para todos, principalmente para una mujer. Yo no hago nada, no hay nada positivo en eso. Yo lo que sí le puedo decir que sería bueno, a ver, como que, no sé de qué modo, ¿no? Pero respecto a eso del acoso sobre las mujeres, esos piropos que pasan más allá de lo normal, a todas las mujeres les gusta que le digan algo bonito. Pero sí también he presenciado que le han dicho grosería, que yo soy hombre y me daría pena. Bueno, yo quisiera que eso como que lo combatieran un poco. Y sobre el ciberacoso, cuando a veces es a través de las redes que somos víctimas de situaciones de este tipo. ¿Qué opinión tiene en ese sentido ahora que existen esas posibilidades tecnológicas? Es delicado porque no tiene tanto control. Ya eso no tiene el mismo control que puede tener el acoso en una institución educacional de nuestro país o algo así. Ya eso es, reportarlo, pero no sé hasta qué medio se pudiera tener una respuesta, ¿entiende? Por parte de las redes, por parte de los administradores de red en este caso, que son los que se encargan de encargarse de los ciberacosos, de las malas publicaciones. Mira, ahora mismo en Facebook, hay ocasiones en que yo reviso mi Facebook y encuentro publicaciones sobre porno. Y yo las reporto siempre y como yo nos molestamos un ciento de personas porque mi hija tiene 16 años y entra al mismo perfil mío o entra a través de su perfil. Entonces son sitios como, un ejemplo, La Rana René, que las personas han cogido ahora con publicar videos pornográficos en sitios que son sitios que las personas visitan porque son simpáticos, son agradables. Entonces, imagínense usted, yo me molesto muchísimo y como yo veo millones de comentarios de cosas que las personas no están de acuerdo. Entonces, no sé, hasta ahí no sabría decirle quién pudiera tener el poder para bloquear esos usuarios, no sé, ahí no sabría decirle, me imagino que sean los administradores de red. Bueno, esta última televidente hablaba de los administradores de red y lo que ocurre en el Facebook, lo que ocurre en las redes sociales, pero el ciberacoso me gustaría que hablásemos un poco. Se denuncia, digamos, las mujeres denuncian, hay cultura de la denuncia o se habla de un problema social también desde el Internet en Cuba con estas muestras y, por ejemplo, nos escribía una persona y decía a través, en el Facebook personal, es que me escribió un muchacho y me mandó una foto de su cuerpo sin nada de ropa. Vamos a hablar un poquito de este tema. El ciberacoso no es más que otro espacio donde acontece el acoso sexual. O sea, acontece en la familia, acontece en el espacio laboral, en la calle y acontece en las redes sociales. En Cuba también es un problema hoy el acoso, sobre todo, tú lo decías, tú estás claro de que hay muchas personas, hay creo que más de 4 millones de personas con celular y las personas que pueden tienen también acceso a datos móviles. ¿Y cuánto de ciberacoso hay? Depende de cuántas personas no están sensibilizadas, no tienen una comprensión y una conciencia de que el ciberacoso también es una forma de violencia de género y de violencia sexual. Y desde la ley, en el tema del control del Internet, también estamos un poco todavía necesitados de una legislación que hable del tema. Evidentemente nuestro marco legislativo desde la década del 70 al 80, entonces en ese sentido también esas normas tendrán que acotar los diferentes ámbitos y entre ellos el tema de las informáticas y las comunicaciones como también una manera de transgredir la identidad y la privacidad de las personas. A mí me gustaría un mensaje final a la familia
quizás a esas personas que son víctimas ahora del acoso, que quizás no buscan la ayuda, porque se nos quedaba una pregunta pendiente, bueno, ¿cuáles son los lugares a los que puede dirigirse la población, las personas que son víctimas del acoso? Yo creo que es un buen tema para debatir el jueves, pero me gustaría ese último mensaje a la familia, a nuestras muchachas, a nuestros muchachos que son también acosados, y no voy a hablar de ejemplos de muchachos porque podríamos hablar aquí muchísimo del tema. ¿Cuál sería ese mensaje entonces a la familia cubana, a las personas acosadas? Un mensaje a la familia cubana, en primer lugar, es aprender a identificar y a desnaturalizar el acoso, pero no solo a la familia, porque no es un fenómeno que solo atañe a la familia como el espacio ese primero de educación, de identificación con las problemáticas y también con los valores, sino de las instituciones, de las operadoras y los operadores del derecho, de las escuelas, porque es como acontece en todos los espacios de la vida cotidiana, a la familia para la instrucción a sus hijas, pero también a sus hijos para que no se conviertan en acosadores. ¿El mensaje? Bien, yo diría dos mensajes, uno para las posibles víctimas y otro a los victimarios, ¿no? Uno es no te quedes callada, denuncia, y callada puede ser callado también. Y al otro es que la víctima nunca tiene la culpa. O sea, me voy con esas dos reflexiones. Y yo me voy complacidísimo de que ustedes me hayan acompañado esta mañana y que nos hayan ayudado a entender un asunto del que no se habla mucho, pero porque no lo hagamos no quiere decir que esté. Y qué bueno que hay una semana internacional para concientizar al mundo sobre el acoso, sus manifestaciones, sus daños, cómo podemos enfrentarlo. Gracias a ambas por haber estado con nosotros. Ojalá y sean ustedes mismas mis entrevistadas el próximo jueves. Quizás serán otras compañeras del Centro Oscar Arnulfo Romero, que estaremos poniendo otra vez a debate el acoso callejero. Miraremos quizás un poquito más en profundidad esas manifestaciones que se producen desde Internet, uno de los asuntos que tratábamos ahora al cierre del tema de la semana. Y como siempre les digo, puede comunicarse con nosotros a través del correo eltema@ntv.icrt.cu. Se lo reitero, eltema@ntv.icrt.cu. Y en lo que me levanto también le doy nuestra cuenta en Twitter, @eltemacuba. Se la reitero, @eltemacuba. Y si nos escribe, hoy no hemos usado el 8888 porque hemos dejado parte de las comunicaciones que usted nos ha enviado a través de SMS para nuestra emisión del próximo jueves. Pero mi colega Raúl Isidrón sí ha estado siguiendo qué están diciendo los usuarios a través de SMS. Y me complace muchísimo que el mensaje último sea precisamente la alfabetización para todos en casa, porque muchas veces estamos en presencia del acoso y no sabemos identificarlo. Así mismo. ¿Verdad? Y yo creo que ganar en cultura acerca de lo que es el acoso, de cuándo estamos siendo acosados, es importante para identificar a ese acosador, a esa persona que está realizando la acción. Y en este sentido, durante toda la semana, usted puede acercarse al Centro Oscar Arnulfo Romero y a todas las instituciones que van a estar realizando actividades y conversatorios a propósito de este tema. Por supuesto, transversalmente la Federación de Mujeres Cubanas, claro, el Centro Nacional de Educación Sexual, el CENESEX, participan de estas jornadas donde, ojo, no hablamos de mujeres ni de hombres, hablamos de víctimas y victimarios de un fenómeno que está ahí presente en nuestra sociedad. Así que participe también en nuestro debate a través de redes sociales y nuestro correo electrónico. El jueves que viene volveremos y yo con placer le voy a estar acompañando aquí. El jueves. El jueves. Seguramente. Entonces que tenga buena semana. Igualmente también. Yo lo veré seguramente en un tiempo cuando usted termine el espacio y compartiremos qué han dicho nuestros usuarios en redes sociales. Exactamente, no se me puede ir. Tenga buen día. Igualmente, también para nuestras entrevistadas, nuestras especialistas hoy.